Buen día, voy a compartir la presentación del trabajo Síndrome de Texnec en universitarios de la Universidad Autónoma de Yucatán durante la pandemia por COVID-19. Presenta su servidor, maestro en investigación en salud, José Fernando Mayuam, y en la coautoría tenemos a las doctoras Gloria Huical, Damaris Estrellas, Norma Pérez y al doctor Héctor Rubio. El contenido de esta presentación incluye antecedentes, definición del problema, objetivos, metodología, resultados y conclusión. Como antecedente tenemos que el síndrome de Texnec, por su traducción en inglés del término cuello de texto, es un síndrome de sobrecarga o uso excesivo repetitivo con dolor experimentado por un estiramiento prolongado de la cabeza hacia adelante por el uso de dispositivos electrónicos diferentes a otros tipos de estiramientos prolongados del cuello. Se ha mostrado una incidencia de este padecimiento de hasta el 40% en la población mundial desde 2019, según revisiones sistemáticas y estudios originales. En lo que concierne a América Latina y México en particular, pues son pocas las investigaciones que se han realizado. Sin embargo, podemos citar un estudio realizado en China, donde reportó que también existe desconocimiento sobre este tema, donde solo 8% conocía sobre este padecimiento. En México, un estudio detectó que 62% de 69 estudiantes de una universidad presentó dolor en la zona cervical, no tal, no como tal síndrome de Texnec, pero sí dolor en la zona cervical, un estudio de 2016. Es importante mencionar que durante la pandemia en Italia, 50% de participantes de un estudio entre universitarios refirió empeoramiento del dolor de cuello asociado al uso de dispositivos electrónicos mientras tomaba clases en línea. Precisamente los factores de riesgo de este síndrome son el sexo femenino y edades entre 18 y 20 años que pues asocian a mayor estrés y mayor frecuencia de uso de dispositivos electrónicos como el celular, computadoras y tabletas. También se ha mostrado una asociación con el IMC, básicamente el sobrepeso y sedentarismo. Durante la pandemia por COVID-19 es importante mencionar que estas situaciones pudieron incrementar, como es el caso del sedentarismo, donde incrementó hasta el 28.6% más allá de lo normal. Y también entre los factores de riesgo está una de las principales características que incluye su definición, como lo es utilizar 6 o más horas diarias el teléfono móvil. ¿Cómo se detecta este síndrome de Texnec? Precisamente eso que acabamos de mencionar es un requisito que se usa en 6 o más horas diarias el teléfono móvil. Y es importante explorar las manifestaciones clínicas, como lo es el dolor cervical, de cabeza o de hombro, así como efectos colaterales, como lo pueden ser dolor en el pulgar o en la muñeca. Bueno, también tenemos que la estandarización hasta el momento no se encuentra 100% establecida. Sin embargo, las guías de la práctica clínica y las guías de su detección se enfocan en realizar una exploración física por algún especialista en fisioterapia y el uso de escalas. La más confiable y de mayor validez hasta el momento ha sido la escala NDI, por sus siglas en inglés, el índice de escala, el índice de discapacidad cervical. Esta escala, a partir de 5 puntos, categoriza en algún nivel de discapacidad cervical a quien lo haya respondido. Tenemos entonces un problema que por las medidas de aislamiento se llevaron a establecer distanciamiento social, con ello trabajos en línea, educación en línea, entre ello que conlleva el uso con computadoras, celulares, tabletas, entre otros. Y pues ha resultado más defectuoso en cuanto a la ergonomía, así como aunado el sedentarismo y las malas posturas han empeorado en personas de 20 a 30 años, lo que te ha traído como consecuencia dolor y trastornos musculoesqueléticos. Es por eso que el objetivo general de este trabajo es analizar el dolor y la discapacidad cervical en estudiantes con y sin síndrome de Texnec durante la pandemia por COVID-19. Este estudio tiene un diseño observacional y transversal en una población de 180 estudiantes universitarios inscritos en el programa de licenciatura en rehabilitación de la Universidad Autónoma de Yucatán, de los cuales una muestra de 48 estudiantes fue analizada. ¿Qué variables se analizaron? Precisamente detectar si había síndrome de Texnec o no en estos 48 estudiantes, el sexo, sus edades, las variables de estudio como lo son discapacidad cervical y el dolor, la discapacidad cervical utilizando la escala NDI y el dolor, la escala visual análoga. Precisamente los instrumentos incluyen un cuestionario sociodemográfico para explorar
y guiar las cuestiones físicas y los factores de riesgo anteriormente mencionados en los antecedentes, y son las variables también mencionadas. Como instrumento también, este cuestionario también conjuntó el índice de discapacidad de cuello o índice de discapacidad cervical, que puntúa de 0 a 50 puntos, y a partir de 5 puntos o más ya considera una discapacidad de algún nivel. Los procedimientos en esta investigación: primero se obtuvo el consentimiento informado de los participantes, se aplicó la encuesta tanto sociodemográfica como del NDI, que incluía también la escala visual análoga enfocada a la cabeza, los hombros y el cuello. Posteriormente, se hizo un diagnóstico de síndrome de Texneck por parte de un personal médico, quien descartó sobre todo otras patologías o algún otro malestar que no sea asociado al uso de dispositivos electrónicos. Posteriormente se le informó a cada participante sobre sus resultados. Es importante mencionar que este estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Medicina de la UADE. Los datos fueron capturados en el programa SPSS versión 22 y se analizaron mediante estadística descriptiva para establecer medias y porcentajes, y se compararon puntuaciones de las variables del dolor y de la escala NDI para determinar si habían diferencias significativas entre los casos positivos y los negativos. Y aquí tenemos los resultados donde la mayoría de los participantes fueron evidentemente mujeres. 27 resultaron con síndrome de Texneck y 21 sin síndrome de Texneck de los 48 estudiantes. Vemos que aquellos con síndrome de Texneck fueron en su mayoría mujeres, a diferencia de que un 78% resultó positivo, mientras que aquellos que resultaron negativas, las mujeres, fueron 67% en la proporción respectiva. Entonces ahí vemos que hay una tendencia en cuanto al sexo femenino. Las edades oscilaron como una población universitaria entre los 19 y 20 años, como podemos observar, con desviaciones estándar de 2 años. Los dispositivos electrónicos más utilizados por ambos grupos, tanto aquellos que resultaron positivos como aquellos que resultaron negativos, fue el celular en el 100%, en menor proporción, aunque leve, la computadora de escritorio en aquellos con síndrome de Texneck, y un poco más en cuanto a la frecuencia en aquellos sin síndrome de Texneck. Eso en cuanto a uso de dispositivos en la vida diaria, mientras que en los usos de dispositivos en clases virtuales, el celular fue utilizado por 56% en aquellos con síndrome de Texneck versus 47% en aquellos sin síndrome de Texneck. Y la computadora de escritorio, en caso opuesto, solo fue utilizado en 4% de aquellos con síndrome de Texneck, mientras que 19% utilizó computadora de escritorio en aquellos sin síndrome de Texneck. Entonces, vemos aquí también una tendencia. La laptop fue usada casi por el 100% de aquellos participantes que resultaron con síndrome de Texneck, mientras que 81% lo utilizó cuando no tuvo síndrome de Texneck. Y aquí vemos algunas diferencias significativas, básicamente en cuanto a los síntomas del síndrome de Texneck. Vemos que el dolor de cabeza fue de 2 puntos en promedio con aquellos con síndrome de Texneck y de 0.95 en aquellos sin síndrome de Texneck, pero no hubo, como podemos ver, el valor P de 0.179, no hubo diferencias significativas. En el caso del cuello y de los hombros, vemos que sí hubo diferencias significativas de 3.54 en dolor de cuello y 0.9 en el caso de aquellos sin síndrome de Texneck, con diferencias significativas en cuanto al valor P. Lo mismo en cuanto al dolor de hombros, que se obtuvieron 3.12 puntos en aquellos con síndrome de Texneck y 0.9 en aquellos sin síndrome de Texneck, con un valor de P de 0.005. El índice de discapacidad cervical también resultó con diferencias significativas, un valor de P de 0.013, cuando el puntaje fue de 5.3 en aquellos con síndrome de Texneck y de 2.57 en aquellos sin síndrome de Texneck. Entonces, aunque son 48 estudiantes, hubo diferencias significativas en cuanto a estos valores que al final nos muestran que hay dolor tanto en el cuello como en los hombros, y hay una discapacidad leve en la mayoría de los estudiantes que tienen síndrome de Texneck, lo que pudiese estar influyendo en su calidad de vida y en su desempeño escolar. Como conclusión, el síndrome de Texneck se presentó en más de la mitad de la N. Como vimos, resultó positivo 27 de 48 estudiantes. En los casos positivos presentan mayores valores en el índice de discapacidad cervical, dolor de cuello y hombros. Son síntomas que caracterizan este síndrome. Algunas referencias que fundamentan la actividad. Por su atención, muchas gracias.